Este tema trata sobre aceros de herramientas. Los aceros de herramientas son aceros que se utilizan para fabricar herramientas, es decir, son aceros para la fabricación de útiles destinados a conformar piezas, ¿vale? O a procesar materiales. Por ejemplo, sacar virutas, deformar, cualquier cosa que vaya a dar forma a otro material. Como ya se ha explicado, las variables fundamentales para la selección de las herramientas son la dureza y la resistencia al desgaste, ya que cualquier herramienta, sea para lo que sea, necesita una elevada dureza. Bien es verdad que necesitan buena combinación de dureza y tenacidad en función del tipo de herramienta que vayamos a fabricar. No es lo mismo fabricar una herramienta que deba cortar, en cuyo caso necesitamos una extremada dureza, que una herramienta que vaya a golpear, en cuyo caso necesitamos una elevada dureza, pero sobre todo una elevada también tenacidad. En general, en comparación con los aceros de construcción, son de más difícil fabricación y tratamiento térmico, ya que poseen mucho más carbono y muchos más elementos de aleación. Existen muchas maneras de clasificar los aceros de herramientas, pero la más conocida y la más utilizada es en función de su temperatura de trabajo. Así pues, podemos clasificarlos para trabajo en frío y para trabajo en caliente. Es importante tener en cuenta que aquí la distinción frío-caliente no es igual que la que se hace para frío y caliente en cuanto a la deformación en frío y deformación en caliente que se hacía en función de su temperatura de recristalización. Aquí se considerará trabajo en caliente por encima de los 500-550 grados y trabajo en frío entre los 150 y los 200 grados. Entre medias, pues se pueden utilizar tanto unos como otros. En este cuadro resumen se han incluido la clasificación dentro de los aceros en frío. Tenemos aceros al carbono de corte no rápido, grafíticos, que son un tipo de corte no rápido, los indesformables con sus tres familias, los de choque y los de desgaste. Dentro de los de caliente tenemos los rápidos, los de choque y los de desgaste. Y aquí tenemos más o menos las composiciones por donde andas en función de los elementos de aleación en los que podemos ver cuál es el papel de cada uno de ellos dentro de los aceros de herramientas. Es interesante comprobar cómo, por ejemplo, todos los que trabajan en caliente, todos los aceros de herramientas para trabajo en caliente, poseen cromo, ¿vale? Y vemos por qué el cromo es un carburígeno, es decir, forma carburos, aumenta la templabilidad y forma unos carburos que aguantan muy bien con la temperatura. Por otro lado, algunos poseen wolframio, que es también un carburígeno, que forma carburos que aguantan la dureza hasta por encima de los 550 grados, con lo cual aguanta muy bien la dureza cuando trabajan a alta temperatura, además que son los culpables de aquella dureza secundaria que vimos con el revenido. Por otro lado, vemos también que poseen molibdeno la mayoría de ellos, porque teníamos que aumentan esa resistencia a temperaturas moderadas, aumenta la resistencia al desgaste, con lo cual es importantísimo que se tenga en cuenta que una de las maneras más importantes para poder distinguir unos aceros de otros es el estudio y la comprobación y comparación de lo que hacen unos elementos de aleación respecto a otros en el trabajo de los aceros. Dentro de los aceros de herramienta para trabajo en frío, los aceros al carbono son aquellos de menor precio, pero que tienen mucha utilización para herramientas de bajo precio. El porcentaje en carbono estaría entre 0,5 y 1,4. Vemos que el resto de los elementos presentes son aquellos que están presentes en todos los elementos, en todos los aceros al carbono, que responden al diagrama hierro-cementita, ¿vale? En los porcentajes normales, salvo quizá el manganeso, que puede que esté un poquito más elevado. El estudio de estos aceros no debe ser complicado, pues es todo lo que se ha explicado sobre aceros de herramientas sobre el diagrama en hierro-cementita, el diagrama metastable hierro-carbono. Para estos aceros, que tienen más de 0,8% de carbono, son los que se utilizan cuando yo necesito gran capacidad de corte, es decir, para hacer brocas, cuchillas, fresas, cerrajas, limas. Esos aceros, como vimos, se trata de conseguir la máxima dureza, con lo cual la idea es dar un temple y un revenido, y ese revenido debe ser para máxima dureza, es decir, un revenido a baja temperatura. Como se trata de aceros de herramientas, está claro que todos van a estar sometidos a un temple más un revenido, y las durezas con las que han de acabar tras el temple y el revenido estarán entre el intervalo de 45 a 65 RC,
menor dureza para aquellos que necesiten más resistencia al choque y mayor dureza para aquellos que necesiten más dureza porque necesiten mayor resistencia a cortar, es decir, necesitamos una alta capacidad de corte. El caso de los aceros al carbono para trabajo en frío de herramientas con menos de 0,8% de carbono son para los que exigimos mayor tenacidad, es decir, para trabajo a choque, ¿vale? Como son los martillos, los picos, los destornilladores, cortafrío, hachas, en fin, aquellos que necesitan tener dureza porque son de herramientas, pero al mismo tiempo van a soportar choques, con lo cual necesitan tenacidad. Para esos aceros es necesario tener un tamaño de grano fino, por lo que se ha explicado previamente, que mejora tanto la resistencia a la dureza como la tenacidad, para conseguir una mejor deformabilidad en el temple también, para la mayor dureza superficial y al mismo tiempo una aceptable tenacidad. Como son unos aceros que necesitan dureza superficial pero al mismo tiempo tenacidad, la penetración del temple ha de estar controlada. Por ese motivo es la ausencia de elementos de aleación que son aceros al carbono. Normalmente el manganeso debe estar por debajo de 0,40 porque sabemos que el manganeso aumenta la templabilidad. Con eso conseguimos una dureza superficial elevada y una tenacidad en el núcleo más elevada al ser más blando. Generalmente, para diámetros por debajo de 25 milímetros y temple al agua, el espesor con una capa dura de 55 RC puede estar entre 2,5 y 4 milímetros. Si se quisiera aumentar la templabilidad, pues lo que podríamos hacer es simplemente añadir un poco más de manganeso. En ese caso podríamos templar en aceite. Estamos hablando de porcentajes en carbono entre 0,5 y 0,75, es decir, estamos penalizando un poquito la dureza, que ya sabemos que solo depende del porcentaje en carbono y el porcentaje en martensita, ¿vale? Y estamos penalizando también la tenacidad del núcleo. Eso es pues, principalmente para llaves fijas, alicates, picos, palas, pues estos ejemplos que están aquí escritos. En la actualidad, pese a que a los aceros de herramientas al carbono no tienen elementos de aleación, algunas veces se les añade cierta cantidad de cromo o de vanadio, el cromo entre 0,20 y 0,80, para aumentar un pelín la templabilidad en piezas grandes, o bien el vanadio entre 0,10 y 0,20, que como se sabe es un carburígeno, que da lugar a carburos muy estables. Esos carburos sabemos que limitan el crecimiento de grano cuando están en forma de carburos y aumentan la tenacidad. Claro, al formar carburos les restan carbono a la austenita, por lo tanto están limitando un poquito la templabilidad, con lo cual está aumentando la capacidad de tener la tenacidad esta que estábamos diciendo que necesitábamos en el núcleo. Los tratamientos térmicos adecuados para estos aceros pueden ser el recocido, el temple y el revenido. Dentro de los recocidos tenemos, por ejemplo, el recocido de globulización, que como ya se dijo, es el estado inicial, es decir, el estado globulizado es el estado inicial perfecto antes de dar un temple por la homogeneidad de la estructura, es decir, por la homogeneidad del reparto del carbono antes de dar el temple, antes de llegar a ser austenita. Una vez que ya tengo bien distribuido en forma de glóbulos el carbono, puedo austenizar, ¿vale? Austenizo y la austenita tendrá bien repartido el carbono. Ese recocido de globulización para estos aceros se hará entre 680 y 720 grados durante 3-8 horas. Bien, el objeto, como digo, es facilitar el temple porque al tener la misma composición, toda la austenita, evitamos los problemas típicos del temple que dijimos que era el peligro de grietas y deformaciones. Tal y como se dijo en el tema de recocidos, el recocido de globulización para un acero al carbono de herramientas ha de hacerse por debajo de la temperatura crítica, muy pegadita a la temperatura crítica, ¿vale? Por eso el recocido se hace en ese intervalo de temperaturas entre 680 y 720 grados para conseguir perlita globular. Si las piezas son con unas formas muy complicadas y hay que dar mecanizados, se le puede dar un recocido de eliminación de tensiones entre 620 y 650 grados, con una duración de 1 hora y luego posteriormente un enfriamiento el horno para hacerlo despacio y que no se generen de nuevo tensiones internas, pues eso, con intención de facilitar esos mecanizados grandes que quitarían la última capa y harían que se deformaran los materiales por la eliminación de tensiones de la última capa, ¿vale? Antes del mecanizado final. En cuanto a tratamiento de temple, ya se explicó en el tema de temple para estos aceros, que puede, dependiendo del porcentaje en carbono del que estemos hablando,
estaremos haciendo un tratamiento supercrítico si es hipotectoide o intercrítico si es hipereutectoide, por lo tanto, en función del porcentaje en carbono y también del porcentaje en manganeso, su temperatura de austenización. Hay que tener en cuenta pues, todos los factores que se estudiaron durante el tema de temple. ¿Vale? La temperatura ha de ser mayor cuando las piezas son más gruesas para aumentar un poco más el espesor de capa, es decir, por eso de que el núcleo y las periferias enfriaban a distintas temperaturas, y el medio de enfriamiento, pues como vemos, puede variar entre agua a 20 grados o a 40 grados. Hay que darse cuenta de que es agua porque son enfriamientos con un medio de severidad alta, ya que al ser al carbono la curva no está muy desplazada a la derecha, y para piezas de geometría complicada ese medio de enfriamiento no debe ser muy brusco para evitar que se generen pues, tensiones y deformaciones. En cuanto al tratamiento de revenido, pues pasa exactamente igual que el temple, que ya se explicó claramente en el tema de revenido, que se elige en función de las propiedades que se necesitan. Se hará un temple con un revenido bajo en el caso de que se precise una dureza muy elevada, y el revenido será en función de la temperatura con las propiedades que se necesite siguiendo las etapas del revenido. ¿Vale? Así, normalmente estos aceros, como son de herramientas, los que sean para cortes serán con revenidos bajos, los que sean para golpes pues se tratará de dar un revenido pues más elevado, ¿vale? Teniendo en cuenta pues todas las anomalías del revenido, por supuesto. Las temperaturas medias a las que se hace el revenido están entre 100 y 350 grados para este tipo de aceros. Si bien los aceros que tienen menos porcentaje en carbono y tienen más manganeso, con lo cual presentan la templabilidad que les da el manganeso, esas temperaturas de revenido pues están un poquito más elevadas, entre los 400 y los 500 grados, y con piezas de pequeñito espesor, con 10 milímetros, se pueden conseguir temples totales. Los aceros al carbono de herramientas dan propiedades aceptables para aceros cuando no se exige una alta capacidad de corte ni una elevadísima resistencia al desgaste del filo de la herramienta. Cuando necesitamos algo un poco más serio, necesitamos aceros de corte no rápido. El llamarle rápido significa que tiene que cortar a muy alta velocidad. Para eso necesitamos que el filo aguante el desgaste cortando muy rápido, aguantando con esa dureza ese corte rápido, ¿vale? El no rápido significa que vamos a hacer aceros que trabajan un poco mejor que los de al carbono, pero que no van a necesitar tampoco un corte rápido, es decir, no van a necesitar que se caliente. Cuando hablamos de rápido, exige que está cortando muy rápidamente y vamos a estar pasándonos, digamos, a la etapa superior, que es cuando la herramienta se calienta por encima de lo que llamamos la temperatura en frío. Como elemento de aleación, el cromo es un elemento de bajo precio y alto rendimiento. Se utilizaba para la fabricación de doqueles, aunque actualmente su principal uso está para hacer cojinete de bolas y rodillos. Como he dicho, es un carburígeno que aumenta su dureza y su capacidad de corte. En cuanto al wolframio, aumenta muchísimo la resistencia al desgaste por la fabricación de esos carburos de wolframio si lo comparamos con los aceros al carbono, ¿vale? De igual dureza. Algunos de los aceros que presentan altos contenidos en wolframio, o por lo menos contenidos en wolframio, son de temple en aceite, evitando así la presencia de esas deformaciones y grietas típicas de los aceros al carbono. Estos aceros, clasificados como aceros de herramientas para trabajo en frío aleados de corte no rápido, se utilizan para la fabricación de brocas, fresas, limas, machos, terrajas, cepillos, y presentan varios tipos como los que están aquí puestos. Vemos que los hay al cromo, con wolframio o con cromo y wolframio. Pasamos a ver ahora los aceros de herramientas para trabajo en frío, denominados grafíticos, que en realidad son una familia de los aleados de corte no rápido que hemos visto anteriormente, que son unos aceros que presentan en su microestructura carbono grafito libre, es decir, presentan partículas de carbono libre, de carbono en forma de grafito, en forma de pequeños nódulos. Ese grafito ejerce de lubricante, con lo cual en el corte mejora muchísimo la resistencia al desgaste. Además, esas partículas de carbono de grafito libre en forma de nódulos mejoran el mecanizado porque rompen la viruta al mecanizarse, con lo cual es muchísimo más fácil que con cualquier otro acero de herramientas obtener un acabado dimensional estupendo.
Esto significa que la fabricación con estos aceros es para hacer herramientas que tengan que tener un acabado dimensional pues, de muy alta calidad, como troqueles, matrices cortantes, calibres pasa o no pasa, etc. En cuanto a las composiciones, vemos que todos tienen un porcentaje en carbono de 1,50% y vemos que en todos hay un alto porcentaje en silicio porque es un elemento grafitizante, es decir, que ayuda a que salga ese carbono grafito que les hace grafíticos. Por otro lado, hay uno que cuenta con aluminio, que también es con alto poder grafitizante. ¿Vale? De todos estos que están aquí, los tres primeros son de temple al agua, el cuarto en el que tenemos un porcentaje de un 0,3% de molibdeno es de temple en aceite y los dos últimos, sobre todo el último, son indeformables, son de esos que hablábamos que tras el temple y el revenido no modificaban sus dimensiones. ¿Vale? Este último, en el que tenemos molibdeno y tenemos elementos de aleación, es por otro lado autotemplante. Autotemplante se recuerda que es de temple al aire. ¿Vale? Y con los elementos de aleación que tiene presenta la dureza secundaria a 450 grados que aparecía en la última etapa del revenido. En cuanto a cómo aparece el grafito en la microestructura de estos aceros, aparece por un proceso de recocido de grafitización. Este acero se ha de poner a 750 grados y como tiene un 1% de silicio, se produce la grafitización. Si tiene 0,65% de silicio, pues necesitamos ponerlo a mayor temperatura para que el carbono pase a formar grafito. Fijaros que todo el grafito se produce en sólido, ¿vale? Es un tratamiento térmico, por lo tanto no pasamos a líquido. Una vez que ya se ha producido que todo el carbono por difusión se ha precipitado en forma de grafito, se enfría en horno y una vez que se ha enfriado a temperatura ambiente se le hace un temple y un revenido. Por tanto, la estructura final es la de temple más revenido, ¿vale? Con unos nodulitos de grafito. El porcentaje en grafito final acaba siendo entre un 0,30 y un 0,70% y la dureza resultante está por encima de los 60 Robuelce. El siguiente grupo de aceros de herramientas para trabajo en frío es el de aceros indeformables. Ya dijimos que los aceros indeformables son aquellos que tras el temple y el revenido mantienen unas dimensiones más o menos constantes. En el temple ya sabemos que de la austenita a martensita se produce un aumento de volumen y sin embargo en el revenido, salvo en el apartado, en la zona, en la etapa en la que la austenita se transformara, se produce una disminución de volumen. Bueno, pues en la suma de los dos tratamientos, tras el temple y el revenido, en estos aceros más o menos las dimensiones se mantienen constantes. Normalmente estos aceros se utilizan para piezas que son de geometrías complicadas y que luego va a ser difícil rectificarlas para dejarlas en sus dimensiones finales, tras el tratamiento térmico. Existen tres familias, la del 1 a 3% de manganeso, la del 5% de cromo o la del 12% de cromo que viene a sustituir a los del 5% de cromo. En la tabla pueden verse las tres familias, ¿vale? En la primera parte vemos la familia del 1 al 3% de manganeso, ¿vale? En la que vemos que los dos primeros son de temple en aceite y los tres últimos son autotemplantes, que es lo mismo que poner temple en aire. ¿Vale? Estamos hablando de templar a temperaturas de 800 a 850 grados con un revenido a 200 grados que daría lugar a unas durezas entre 60 y 64 Robuelce. ¿Vale? En cuanto a la segunda familia, la familia del 5% de cromo, siempre están en composiciones de 1,51 aproximadamente, carbono, cromo, molibdeno, o de 1,25,5,1. El más conocido es el 1,51. La idea de estos aceros es conservar con igual dureza que los de manganeso un poquito más de tenacidad. El tratamiento térmico que se da es un temple subiendo más la temperatura entre los 925 y los 1000 grados para disolver los carburos y luego pues, se suele dar un revenido entre 180 y 250 grados para dejar este acero con 62-64 Robuelce. Si lo que queremos es eliminar completamente las deformaciones, pues lo mejor es hacer un alivio de tensiones, con lo cual ese revenido se puede hacer a 400 grados. Bien, es verdad que sacrificamos dureza poniéndolo en 58 Robuelce. La tercera familia es la que pertenece a los del 12% de cromo, que viene a sustituir a las del 5% de cromo y como vemos tiene más porcentaje en carbono, un 12% de cromo,
y porcentajes en molibdeno del 1%. Fijaros que el porcentaje en carbono ya es muy elevado, estamos ya yendo a la máxima porcentaje en carbono que tienen los aceros, ¿vale? El primero es de temple en aceite, los demás son autotemplantes o de temple al aire, que es lo mismo, y tenemos uno con un 1% de vanadio y otro con un 3% de cobalto. Cualquiera de estos aceros, en bruto de colada, que según sale del horno sin ningún tratamiento térmico cuando se enfría, es una microestructura auténtica con carburos de cromo con estas composiciones que tenemos aquí, el K1, el K2 y el KC. ¿Vale? Todos son de gran tamaño y que tendremos que tener mucho cuidado para romperlos y distribuirlos bien en los tratamientos de forja y laminación. En cuanto a los tratamientos térmicos, el de mayor dureza es templar desde 1000 grados y hacerlo un revenido a 200 para conseguir de 62 a 64 Revuelve. Si lo hacemos a 1100 grados, el revenido debe ser entre 450 y 500 grados, penalizamos un poco la dureza y deberemos hacer un doble revenido por el problema de la austenita retenida, que será austenita retenida refractaria por la disolución de los carburos, en cuyo caso, como se vio en el tema de revenido, habrá que hacer un doble revenido para esa austenita retenida, primero acondicionarla en el primer revenido y en el segundo eliminarla. En los aceros indeformables con el 12% de cromo, que ya hemos dicho que presenta en bruto de colada esta estructura tipo téctico con carburos muy grandes, estos carburos, el K1, el K2 y el KC, tienen una temperatura de solución muy elevada. El K2 tiene mayor dureza del K1, fijaros la dureza que estamos hablando. Un acero que no tiene carburos, es decir, un acero solo con ferrita y cementita, estamos hablando como mucho de 700 Vickers, fijaros de qué dureza estamos hablando. Estamos hablando de que proporcionan hasta un 40% de austenita retenida, y esos carburos, para que las propiedades mecánicas que me transmiten al acero sea buena, tengo que alinearlos bien y romperlos mediante forjolaminación, como se ha dicho. En cuanto al tratamiento, el recocido para los aceros al manganeso y al cromo para trabajo en frío indeformables de herramientas, lo podremos hacer a 825-875 grados con un enfriamiento lento hasta los 500 y luego al aire, una vez que ya se ha transformado, o bien hacer un recocido isotérmico, como se explicó cuando se habló de los tratamientos isotérmicos. La dureza final para una estructura de tipo globular está entre los 210 y los 260 Brinell. Pasamos ahora a hablar de los aceros de herramienta para trabajo en frío, aleados para trabajo de choque. Fijaros que ahora estamos hablando de choque, no de corte, con lo cual estamos hablando de tenacidad, de resiliencia. ¿De acuerdo? Por un lado tienen que cortar, pero tienen que aguantar cierto golpe. Es decir, necesitamos dureza y tenacidad. Ejemplos de piezas que necesita, pues buriles, trépanos, matrices de estampación, cortan y al mismo tiempo golpean. Hay que darle un temple y un revenido, pero ya no buscamos la máxima dureza, sino durezas entre 45 y 55 Revuelve, pero una gran tenacidad. Las composiciones que vamos a tener son estas que están aquí marcadas. La primera, que está marcada más oscura, vemos que son aceros que se han estudiado ya en los aceros de construcción para muelles, ¿vale? Que son un poquito mejores que los de herramientas al carbono, pero con más templabilidad. Como vemos, los elementos de aleación que estamos añadiendo son manganeso, silicio, molibdeno, cromo, vanadio y wolframio, que lo que hacemos es aumentar pues, un poquito la templabilidad. ¿Vale? En el segundo grupo vemos que tenemos ciertos elementos de aleación. El porcentaje en carbono no es tampoco excesivamente elevado, puesto que es de golpe, no de corte, y la dureza máxima la da el porcentaje en carbono, y tenemos distintos elementos de aleación. Tenemos al vanadio y al wolframio, que me hacen un tamaño de grano fino fundamental, ¿vale? Para tanto la resiliencia como la dureza, y mantienen la dureza incluso aunque se calienten un poquito, ¿vale? Por otro lado, el manganeso, el cromo y el molibdeno aumenta la templabilidad si la herramienta es un poco gorda, y el wolframio da lugar a unos carburos que aumentan mucho la resiliencia. ¿Vale? Con lo cual es fundamental, pues, por ejemplo, cuando tengo que cortar, hacer un agujero en una piedra, que al mismo tiempo de cortar estoy golpeando, ¿vale? Con lo cual necesito una elevada tenacidad. Pasamos ahora a otro grupo, que son los aceros de herramientas para trabajo en frío resistentes al desgaste. En este grupo están incluidos aquellos aceros que trabajan en abrasión, erosión, es decir, a desgaste, que sufren o no golpes, pero que no precisan cortar.
¿vale? El ejemplo más típico es el de la minería, ¿vale? Por ejemplo, el recubrimiento de molinos de titulación, los martillos y mandíbulas de titulación, los dientes de excavadoras, aunque también los neumáticos, los conductos, las tuberías de transporte neumático, los cruzamientos de vías de ferrocarril, cualquier cosa que está sometida a desgaste, que tenga golpe o no, porque, por ejemplo, un cruzamiento de vías de ferrocarril, cuando el tren pasa por encima, pues algún golpe se lleva, ¿no? Necesariamente, o una tubería de transporte neumático de basura, pues cuando en la basura hay algo que pesa mucho, pues una botella, por ejemplo, que alguien eche, aunque no debería echarla, pues se lleva un golpe de vidrio, con lo cual pues tiene que soportar el desgaste cuando va bien y cuando se lleva un golpe lo tiene que aguantar. Para este tipo de trabajo, los mejores aceros son los aceros tipo Hafnium, y de ellos el que más se conoce y el que mejor resultado da es aquel que tiene esta composición que está aquí marcada, que como veis lo más importante y más interesante de la composición es que tiene un 12,5% de manganeso y un 1,20% de carbono. El manganeso es un elemento de aleación gammágeno, por lo tanto este acero a temperatura ambiente es austenítico, ¿vale? Todo es austenita, ¿vale? En bruto de colada, es decir, como hemos dicho, tal cual sale del horno se enfría, es decir, lo fundes, lo enfrías y tal cual sale del horno. Presenta una estructura de austenita con unos carburos que precipitan, con carburos de manganeso que precipitan. Esos carburos lo hacen muy frágil, ¿de acuerdo? Es decir, si yo no le hago nada, este material a temperatura ambiente es muy frágil y no aguantaré bien estos golpes que pueden acompañar al comportamiento. Como ya sabéis, de esto ya hemos hablado cuando nosotros hablábamos del tratamiento de hipertemple. Uno de los ejemplos que hablábamos precisamente era de este acero Hafnium. Nosotros le hacíamos un hipertemple porque decíamos que cuando nosotros dejábamos que evolucionara según dice la termodinámica, se precipitaban los carburos. Esos carburos le restan una de sus propiedades fundamentales, que es esa resistencia al choque en el caso de que lo haya en el trabajo que tiene que realizar. Por lo tanto, yo no tengo que dejar que precipiten los carburos. ¿Qué hago? Disuelvo los carburos en la austenita poniéndola a 1050 grados y enfrío muy rápidamente. Efectivamente, cuando eso sucede, no precipitan los carburos y el material es solo austenita, ¿vale? Si ese hipertemple no está bien hecho, como la austenita en sí misma, ya sabéis que es una estructura CCD y que sea magnética, si solo es austenita, ese material debe ser amagnético. Si aparecen los carburos, presentan cierto magnetismo, con lo cual puede comprobarse si está bien hecho o no el tratamiento térmico. Por otro lado, esa austenita que yo tengo es una estructura metastable, es decir, que se transforma con el tiempo, de tal manera que cuando yo a esa austenita que he obtenido la someto a desgaste, el mismo desgaste transforma por presión la austenita en martensita. Fijaros qué buena combinación. Yo pongo a trabajar, por ejemplo, en unos dientes de excavadora a mi material que es austenita, ¿vale? La he fundido en forma de dientes de excavadora. Cuando yo lo introduzco en la tierra y lo golpeo contra la tierra para introducirlo, es austenita, con lo cual aguanta bien el golpe de introducirlo, y cuando lo someto a desgaste se transforma en martensita. Ya tiene una capa exterior de martensita que soporta el desgaste. Imaginad que sigo trabajando con mis dientes de excavadora y se va desgastando esa capa de martensita al trabajar contra la tierra, ¿no? Que está desgastando. Pues es igual, porque debajo tiene una martensita que por desgaste, una austenita que por desgaste se transformará en martensita, con lo cual se autosurte, por decirlo de alguna manera, de material resistente al desgaste. De tal manera que el acero puede incrementar su dureza inicial de 200 Brinell, que tendría la austenita, ¿vale?, a valores de hasta 550 Brinell una vez que ha entrado en desgaste, es decir, que ha entrado en servicio. Entrar en servicio significa que ha trabajado, que está empezando a trabajar. Como os podéis imaginar, este acero es inmecanizable, porque en cuanto intentara yo mecanizarlo, se transformaría en magnesita y no podría hacerlo. Como mucho, me admite un ligero rectificado a muela, es decir, que le puedo pasar una muela muy ligeramente por encima. Si está en forma de austenita, admite gran capacidad de deformación, con lo cual yo puedo hacer chapas. Si puedo hacer chapas, puedo hacer blindajes. De hecho, muchos de los blindajes de los coches están hechos con este acero Hafnium, y los cascos de los militares también están hechos con este tipo de material. Por otro lado, presenta una excelente soldabilidad, siempre y cuando suelde con electrodos de igual composición, y solo lo puedo trabajar en frío, ¿vale? Solo puedo hacer que trabaje en frío, puesto que si lo pongo por encima de 250 grados, pueden precipitar los carburos o puede transformarse esa austenita en agregados bifásicos AR' y AR'.
Hemos terminado ya con el grupo de aceros de herramienta para trabajo en frío y vamos ahora a aceros de herramientas para trabajo en caliente, que como vemos abajo estamos empezando a ver aceros que van a trabajar entre 500 y 550 grados. Y la clasificación me hace tres grupos: los rápidos, los que van a trabajar en choque y los que van a trabajar a desgaste. Los rápidos son los que van a trabajar a corte, luego voy a ver los que trabajan a choque y luego los que trabajan a desgaste, que es algo parecido a lo que hice con los de trabajo en frío. Los aceros de herramientas para trabajo en caliente rápido son aquellos que permiten una alta velocidad de corte, por lo tanto, como están cortando muy rápidamente, se calientan por el roce de la herramienta con la pieza que están mecanizando. Y estamos diciendo que necesito que mantenga la dureza a temperaturas entre 550 y 600 grados. Eso suena muchísimo a dureza secundaria, la que se producía durante la última etapa del revenido. ¿Vale? Es tan importante que existe un ensayo para medir ese rendimiento. ¿De acuerdo? Los elementos de aleación que van a estar presentes en estos tipos de aceros son el cromo, el vanadio, el molibdeno y el wolframio, todos fuertemente carburígenos y que darán lugar a la dureza secundaria. Por otro lado, también está el cobalto, que lo que va a hacer es mejorarme la matriz. Debido a la presencia de la dureza secundaria, lo que está haciendo es que me va a mantener la dureza en el intervalo de temperaturas en el que necesito que corte la herramienta rápidamente, que es de 500 a 600 grados. La clasificación de los aceros de herramientas para trabajo en caliente rápidos estará en función de estos elementos de aleación y los hará al wolframio, al molibdeno y con cobalto. Al wolframio con más del 12% de wolframio, al molibdeno con más del 4% de molibdeno y con cobalto con más del 5% de cobalto. Además, presentan otros elementos de aleación como el cromo entre el 3,5 y el 4,5%, el vanadio entre el 1 y el 5% y el carbono estará siempre entre el 0,75 y el 1,5%. En las tablas pueden verse las composiciones. Aquí tenemos los que están al wolframio, al molibdeno y con cobalto. Los que están en color, este que es el 1841, estos que están el 564 y estos que tienen el 10% de cobalto, digamos que son los más utilizados. El que tiene máximo rendimiento es el que tiene cobalto, y este que está aquí marcado en azul oscuro es un semirápido, que es el de menor coste, aunque no da el mejor rendimiento, por supuesto. Debido a la cantidad de aleantes, todos estos aceros son autotemplantes, es decir, son de temple al aire. En cuanto a la influencia de los elementos, el carbono es fundamental. Ya sabemos que es uno de los principales formadores del carburo, por lo tanto es el que me da la capacidad de corte y el rendimiento. Sabemos que aumenta la templabilidad y la dureza final del acero y que su contenido debe aumentar a ser mayor el contenido en aleantes, sobre todo porque si yo no hago esto, me quedo sin carbono. Si me quedo sin carbono, tengo la posibilidad de que me aparezca una ferrita delta, tanto a temperatura ambiente como a alta temperatura, ya que, como hemos visto, existe mucho alfágeno en la composición, el cromo fundamentalmente. El molibdeno y el wolframio hacen un papel similar, y es importante ver que dos veces la cantidad de wolframio es lo mismo que echar una de molibdeno, y el molibdeno es mucho más barato. El inconveniente es que el molibdeno baja el punto de fusión y tiene más tendencia a la oxidación respecto al wolframio. En cuanto al cromo, sabemos que aumenta la templabilidad y que forma unos carburos muy complejos que son muy estables con la temperatura, ¿vale? Con lo cual, pues está muy bien porque mejora las propiedades de estos aceros que dan de trabajar con capacidad de corte a 500 grados. En cuanto a cobalto, su uso es importante, puesto que aumenta la resistencia en caliente de la matriz. No forma carburos, pero sí aumenta la resistencia de la matriz, aumenta la temperatura de fusión del acero, por tanto puedo calentar más a la hora de hacer el temple, puedo disolver más los carburos, obteniendo así más cantidad de austenita retenida, y esa austenita retenida será refractaria puesto que tengo disueltos los carburos, de tal manera que tendré la dureza secundaria mejor y más fácil, puesto que tengo más posibilidad de precipitar carburos a la temperatura a la que se está produciendo el corte. En cuanto a los tratamientos térmicos de estos aceros de herramientas para trabajo en caliente rápidos, pasa igual, por ejemplo, que el caso de los indeformables, que como en estado bruto de colada presenta una estructura auténtica de carburos, porque presenta muchos carburos, pues hay que romperlos y distribuirlos bien.
¿vale? Con lo cual hay que hacer tanto la forja como la laminación en caliente con muchísimo cuidado y enfriar despacito puesto que son autotemplantes. El recocido pues se hace a 875-900 grados con un enfriamiento al horno hasta los 500 y luego ya enfriamiento al aire porque ya no corremos riesgos. También podemos hacer un recocido isotermo, como vimos, para los aceros de alta aleación, con la intención de obtener al final unos carburos globulares sobre una matriz sorbítica. Para ello, lo que hacemos es un escalonamiento. Primero ponemos el acero a 875-900 grados y luego ponemos por debajo de AC1 muy pegadito, entre 700 y 750 grados, o un pelín por encima o un pelín por debajo de la temperatura AC1. De esa manera tenemos que dejarle durante 1 o 2 horas para conseguir durezas entre 220 y 250 Brinell. Como vemos, el resultado final es una mezcla de carburos globulares en una matriz sorbítica, que no deja de ser una perlita laminar fina. ¿Vale? Nos acordamos de lo que vimos en los recocidos isotérmicos, así como en los recocidos globulares. En cuanto al temple, ya sabemos que tenemos que templar desde una temperatura muy elevada para disolver los carburos en la austenita y aprovecharnos de esa dureza secundaria. Lo suyo sería hacer un doble escalonamiento en el calentamiento para ir muy despacito, ir disolviendo bien los carburos, ¿vale? Y hacerlo siempre, a ser posible, en un baño de sales vacío, atmósfera controlada, para evitar descarburaciones y oxidaciones a los que son muy propensos. En cuanto al revenido, está claro que son todos revenidos a alta temperatura para aprovechar la dureza secundaria y que, dado que estamos hablando de una austenita en la que estamos disolviendo los carburos, en algunos casos tendremos que hacer lo mismo que en los indeformables del 12% de cromo, un doble o un triple revenido. Los tiempos de revenido suelen ser muy largos para conseguir elevadas durezas, pero sin pasarnos mucho, porque si nos pasamos mucho pueden coalescer, es decir, pueden disolverse los carburos produciéndose ligeras disminuciones de durezas. Pasamos al siguiente grupo dentro de los aceros de herramientas para trabajo en caliente, que son para trabajo en choque, es decir, estamos trabajando muy por encima de los 200 grados centígrados y con solicitaciones de choque, presión, por ejemplo, para matrices, estampas de forja en caliente, moldes de inyectar moldes de inyectar metales fundidos o plásticos, en fin, cilindros de laminación. Estamos hablando de durezas que pueden llegar hasta los 500 Brinell, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de materiales que han de estar templados y revenidos. Bien, estamos buscando materiales que deben tener una elevada dureza y resistencia en caliente con alta tenacidad, con lo cual, como digo, necesitamos durezas de 500 Brinell tras temple y revenido. Estamos buscando aceros que, como tienen que ser templados, necesitamos que tengan una alta templabilidad, con lo cual la mayoría de ellos, muchos son autotemplantes, de temple al aire. Y necesitamos que aguanten muy bien el choque térmico, es decir, que se enfríen, calienten, enfríen, calienten, enfríen, calienten, sin soportar, o sea, sin tener muchos problemas de grietas, de aparición de grietas por esos cambios térmicos. De hecho, hay muchos que sufren problemas si hay que calentarlos antes de empezar a cortar y no dejar que se enfríen. En fin, hay que tener ciertas precauciones. En cuanto a las familias, dentro de esta familia tenemos al níquel cromo molibdeno, cromo wolframio, cromo molibdeno o cromo molibdeno vanadio. Los aceros de esta familia, al níquel cromo molibdeno, vemos que el porcentaje en carbono está entre 0,35 y 0,55 porque estamos hablando con choque, poco carbono, y estamos hablando de aceros para la fabricación de matrices y estampas que van a trabajar entre 300 y 400 grados. Es importante darse cuenta del orden de magnitud del porcentaje de elementos de aleación que tenemos en cada familia. No es tan importante saber exactamente el porcentaje, sino el orden de magnitud y el tipo de elemento de aleación y por qué se añade ese elemento de aleación. En la familia del cromo wolframio tenemos porcentajes en carbono entre 0,32 y 0,55. Aquellos que están entre 0,32 y 0,40 y están aquí en clarito, tenemos con un 1% de silicio para resistencia en caliente, y al cromo wolframio para buriles, buterolas con corte y con choque. Estos que están un poquito más oscuros son para matrices, estampas, cuchillas, con trabajo en continuo con grandes presiones y fuerte desgaste y a temperaturas más elevadas todavía de 600 grados. Sí que es verdad que son muy frágiles, el silicio da una elevada fragilidad, por lo tanto son muy frágiles
y no soportan choques térmicos. Estos son uno de los que se hablan, que siempre hay que andar precalentándolos para evitar que se produzcan microfisuración. De los de la familia del cromo molibdeno, cabe destacar este del 15% de cromo, que es el indeformable que vimos en su momento, usado para la inyección de plásticos. El del 0,35% de carbono, 5% de cromo, 1% de molibdeno, es de uso muy general y vale un poco para todo dentro de los de trabajo en caliente para choque, es de amplio uso. Por otro lado, los que son del grupo del cromo molibdeno vanadio conservan excelente resistencia mecánica y al desgaste en caliente, soportan choque térmico y es pues para prensa, matrices en caliente, útiles de rebarbar, es decir, son también de un uso bastante general. Y finalmente tenemos el grupo de los aceros de herramientas para trabajo en caliente resistentes al desgaste. Si nos damos cuenta, en el grupo anterior estábamos hablando de 600 grados, que es una temperatura bastante elevada, y para trabajo hasta 600 grados pues se pueden utilizar pues aceros que se han hablado ya. Sin embargo, cuando ya queremos hablar de aceros que quieran trabajar hasta 1100 grados, pues ya la oxidación en esos casos es muy elevada y necesitamos aceros que soporten mejor esa oxidación, ¿vale? Esa corrosión seca u oxidación. Para eso, es decir, para soportar desgaste a esas temperaturas, que son muchas las aplicaciones en las que se necesita, pues necesitamos aceros con un mayor contenido en elementos resistentes a alta temperatura como es el cromo. La composición de estos aceros típicos, que son unos aceros que se denominan aceros carburoferríticos, es la que está aquí escrita, en la que vemos que el porcentaje en carbono es de 1,20 a 2,30, es decir, un elevado porcentaje en carbono, con silicio de 1 al 2%, porque vimos que daba un alto porcentaje de trabajo en caliente, y por otro lado, lo más importante es que tenemos porcentajes en cromo entre el 30 y el 33%. Ese porcentaje en cromo indica que el cromo es un elemento alfágeno, muy alfágeno, por lo tanto, este acero es ferrítico, me ponga como me ponga. No hay manera de templarlo, no hay manera de pasar a austenita para luego obtener más densita. Es decir, es ferrítico en cualquiera de las circunstancias. De hecho, se llama acero carburo ferrítico, en el que tengo una matriz de ferrita con una disposición de carburos. La presencia de este cromo asegura, por tanto, una resistencia a la oxidación superior a cualquier otro acero. Como hemos dicho, no se puede templar, puesto que es todo ferrita, al tener un porcentaje de elemento alfágeno cromo entre el 30 y el 33%. Y tenemos, como hemos dicho, la matriz de ferrita con numerosos carburos de tipo FCR7, C3, que dan una resistencia a la abrasión muy elevada. Es típico de moldeo, es decir, se obtiene por moldeo directamente y admite forja y laminación con muchas precauciones para el caso de los bajos porcentajes en carbono, que no son tan bajos porque es 1,20% de carbono. Como en bruto de colada presenta una red de carburos, presenta una fragilidad muy elevada a temperatura ambiente, pero sin embargo en las temperaturas a las que trabaja es bastante tenaz, es decir, es tenaz en caliente. Soporta con cierta dignidad el choque térmico, es decir, el enfrío me caliento, es de un precio aceptable y tiene cierta capacidad de poder mecanizarlo, es decir, una aceptable mecanizabilidad. Por otro lado, puede soldarse siempre y cuando se caliente a unas temperaturas, se haga un precalentamiento a unas temperaturas de 550 grados.